her goal is not in her. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Interacciones entre nidos de Ectatoma ruidum sp2, complejo Ectatoma ruidum y su estrategia de nidificación. ¿Existe conexión? Esta estará a cargo del doctor Carlos Santamaría, de la Fundación Instituto Entoma. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Para empezar, para nosotros es muy grato presentarles a nuestro invitado. Él es el doctor Carlos Santamaría. Él es biólogo, recientemente es doctor de la Universidad del Valle. Es un experto en el estudio de Ectatoma ruidum y actualmente trabaja en la Fundación Instituto Entoma, donde es el investigador senior del instituto. Carlos es un apasionado por el estudio del comportamiento de las hormigas y todas las interacciones que éstas puedan presentar. Él nos cuenta que de niño le llamaba la atención la paleontología y bueno, terminó desenterrando nidos de hormigas. Cuando él inició en la biología, le interesaba la mastozoología, pero cuando conoció a los insectos no tuvo duda de dónde quería dirigir su carrera como biólogo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida al doctor Santamaría. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Y te damos la palabra, Carlos. Ok. Gracias Diana por lo experto. Pues bueno, me gusta, he trabajado con Ectatoma, pero todavía no me considero un experto con Ectatoma. Bueno, Diana, espérate un momentico, veo cómo hago para compartir pantalla. Listo. Compartir. Perfecto. ¿Ven la imagen? Sí, sí se ve. Sí, ok. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Si quieres, dale para que se pueda ver como presentación. Sí, ¿dónde? Pensé que se veía pantalla completa. No, se ve como cuando uno está editando el PowerPoint. Oh, ya. Espérate, vamos a ver cómo le hago. Yo aquí la tengo completa, pero No, no se ve completa. toda una pantalla, listo. Diana, ¿ya la ves completa? Todavía no. No, todavía no. Si alguien me indica y sabe cómo ponerla, la estoy poniendo, pero yo la veo a pantalla completa, pero tú me dices que tú no la ves en pantalla completa. Diani, hola, ¿cómo está, doctor? Hola. Habla con Laura. Lo que pasa es que tienes que darle en la presentación, pero pues yo veo también el PowerPoint completo. Sería darle presentar. Ahí. No, es que él lo está viendo completo. Los que no vemos completo somos nosotros. No es la presentación. Ah, vale. Yo la O veo sea, completa, o sea, para mí está la pantalla totalmente. ¿Y le diste compartir toda la pantalla? Ahí compartir pantalla, sí. No sé. Yo tengo toda la pantalla compartida, lo que no es la presentación abierta grande. Ajá, sí, eso es lo que él no sabe cómo arreglar y yo tampoco. Ay, ya se había puesto. Se quitó. No, es que él está como arreglando, Listo, ¿ya? No, Ahí estoy pasándola internamente, ¿se ve? no, mira que no, No. se ve solamente la primera. ¿Por qué no la guardas en PDF para...? ¿Será que así?
Es que la verdad no sé por qué no se ve. Es que en PDF no me deja mostrarles el video. Mm, Espérate, yo acá miro a ver cómo es. Déjame compartir. no sé qué sea. Pantalla completa. Sentar. Está bien. Pantalla. Bueno, vamos a ver si así, ahora sí, permite. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, listo. perfecto. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, como les mencioné ahorita. Mi nombre es Carlos Santamaría. Como dice Diana, pues he trabajado con Hectatoma desde hace algunos años, con Hectatoma Ruidum. No me considero experto como mencioné Diana, hay muchas más personas que han trabajado años con esta hormiga. Pero bueno, el tema que les traigo para ahora es interacciones entre nidos de Hectatoma Ruidum SP2, hace parte de lo que es un complejo ruido, y la estrategia de nidificación, y si existe una conexión entre esa estrategia de nidificación y esas interacciones que presentan, en este caso, esta especie como tal. ¿Por qué Hectatoma ruido en SP2? Bueno, algo bien particular es que pertenecen a algunas poblaciones, sobre todo en México, y han encontrado diferencias entre estas poblaciones. Esas diferencias han llevado a que se haga una distribución geográfica, sobre todo en toda la zona de Centroamérica y lo que es la parte norte de Sudamérica. Y han encontrado cinco especies que están muy cercanas entre sí. Una de ellas es Hectatoma ruidum, la que consideramos como SP2, o la que se consideró en este estudio como SP2, que tiene una población y también encontraban lo que es toda y también otros lugares. Pero se encuentran algunas diferencias morfológicas y comportamentales. A pesar de que molecularmente sean la misma especie, hay unas diferencias en ese comportamiento. En México también se ha encontrado una hibridización entre lo que es la Hectatoma SP2 y la SP3, y es una pequeña población y en un rango de 70 kilómetros, así que ha sido muy, muy interesante todo lo que es este complejo ruido, y pues asimismo ese comportamiento que tienen tan diferente en algunos aspectos. Bueno, Hectatoma como tal, la Hectatoma ruidum SP2, presenta unas densidades poblacionales bastante altas. Se han encontrado nidos, digamos, cuando la altura está un poco, pues bueno, a medida que los pisos altitudinales suben como tal, su densidad de nidos es más baja. Hemos encontrado desde 500 hasta 6.000 nidos por hectárea. Y en lo que es en México se ha llegado a establecer de más de 10.000 nidos por hectárea de esta misma especie. Entonces, esto va a depender mucho de la altitud y bueno, de otros componentes que muchas veces puede ser lo que es el manejo del suelo y lo que se cultive en la zona, bueno, y otros componentes de los cuales no vamos a hablar en este estudio. Pero cuando comenzamos con ese estudio nos entró esa duda. Bueno, Hectatoma presenta una interacción cercana en algunos sectores, sobre todo en Colombia, en la parte occidental, muy particulares entre sus nidos. Entonces llegamos a pensar en que tenemos que diferenciar qué es una colonia y qué era un nido como tal.
para poder llegar a darnos cuenta si esa densidad tan alta que se encuentra en algunos sitios, pues tenía alguna relación con su tipo de nidificación o con lo que eran los componentes o lo que podemos llamar nosotros en sí la colonia como tal. Hay colonias monodómicas y hay colonias polidómicas. Digo que ya muchos de ustedes saben que una colonia monodómica es aquella que presenta un solo nido por colonia. Generalmente son colonias grandes, pueden ser poliginas, pueden ser monoginas, pero presentan un solo nido. Para el caso de las colonias polidómicas, pues son esos nidos que forman una sola colonia, si estén separados espacialmente. No hay una comunicación interna entre los nidos, toda la interacción que se hace es externa y a eso se les denominan colonias polidómicas. Pero teniendo en cuenta que es solamente una colonia, que puede ser igualmente poligina o puede ser monogina. En el caso de Ectatoma, pues vamos a darnos cuenta a través de este estudio qué clase de colonia era en este aspecto, si tenía una o más reinas. En México se ha encontrado que es monodómica, no se ha visto nidos polidómicos en México. Algo bastante interesante es que son poliginas, se han encontrado nidos con más de una reina, inclusive con reinas menores, o como dice ahí, unas micro reinas por estos nidos. Son nidos que tienen una población bastante grande en cada una de esas colonias, con alrededor de 300, 400 individuos. Así que es bastante grande estas colonias y pues ya vimos la densidad de nidos tan alta que puede llegar a presentar. En Colombia sugerimos de que hay polidomia, ya que en diferentes estudios se ha podido observar cómo hay mucha interacción entre nidos que están relativamente cerca. Este fue un estudio que presentamos una vez en una UCI y era referente a la interacción que había entre los nidos. Si observamos aquí, cada uno de estos punticos negros representa un nido como tal, y las líneas representan lo que son el forrajeo que presentaba cada una de las obreras que salían a buscar recursos. Entonces notamos que siempre había una direccionalidad respecto al área de forrajeo. Muy poquito se había una interacción fuerte en que se traslaparan determinados nidos que estaban agrupados. Entonces aquí podemos ver este sector, estos nidos buscaban estas áreas de forrajeo sin pasar a otras. Y esto pues comenzó a mostrarnos como una especie de patrón que nos ayudó pues a ir pensando en cómo podemos nosotros darnos cuenta si esos forman una sola colonia. De pronto hay una relación de parentesco entre esos nidos que sí presentan esa interacción y que comparten estos sitios de forrajeo. Entonces, ¿qué es polidomia? Bueno, para muchos son estrategias de forrajeo. ¿Por qué? Porque sencillamente abarcan más área, más sector donde van a buscar estos alimentos. Entonces, muchas de esas colonias presentan esa característica. Para otros investigadores, pues es una estrategia de dispersión, es uno de los primeros pasos o de los pasos que se pueden comenzar a encontrar en especies que van a ser poliginas como tal. Pero, o sea, si uno observa lo que es Ectatoma en México y esas altas densidades y que no presentan nidos polidómicos, entonces digamos que esta aseveración puede causar un poquito de mella, ¿no? Y no ser tan el caso de Ectatoma. Es facultativa y poco frecuente, o sea que no necesariamente la van a presentar todo el año. Podemos encontrar un nido en un momento monodómico, donde van a estar todos, no van a tener interacciones con otros nidos, pero en determinada época del año o en determinadas circunstancias sí la van a presentar. Poco frecuente, o sea, no es tan común esta característica.
Y pues para algunos presenta una gran dificultad, que es si están en nidos separados, donde no hay una comunicación interna, sino solamente externa, aparte de los peligros del forrajeo que esto lleva, pues cómo hacen para reconocerse. Y pues aquí vienen muchos otros aspectos que tampoco tocamos en este estudio, pero que realmente son de bastante interés. Bueno, las colonias que son polidómicas como tal pueden construir unos modelos de redes, unos sistemas sociales que son muy interesantes y que podrían llegar a nosotros a ayudarnos a comprender estas grandes interacciones en diferentes grupos, ¿no? Y sabemos que con estudios de redes sociales hoy en día podemos llegar a ver cómo son esas funciones de grupo. Y esto, digamos, fue lo que se utilizó en este trabajo para mirar es un poco más acerca de esas interacciones que presenta en estos casos estos niños de hectotón. Entonces, nosotros lo que hicimos fue escoger varios de estos grupos donde veíamos determinadas interacciones y marcarlas como nodos que presentan unas conexiones entre sí, y ya sea por alimentos, en este caso también puede ser por información y por diferentes aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, después de ver algunas de esas interacciones en centros nidos cercanos, se plantearon preguntas. ¿Existen patrones de interacción entre esos nidos en diferentes conjuntos de nidos que nosotros vamos a caracterizar como focos, o sea, focos de interacción? Se observan subgrupos o comunidades de nidos con interacciones que son privilegiadas entre estos y son más frecuentes. ¿Cuántas reinas hay en cada uno de estos focos de interacción? ¿Y cuántas reinas hay en cada nido? ¿Y qué tanta influencia pueden estas en la formación de estas comunidades o estas agrupaciones de nidos? Bueno, el estudio se llevó a cabo en la ciudad de Cali, en el campus de la Universidad del Valle. Escogimos un área de 50 por 50 metros. Lo que se hizo aquí fue demarcar toda el área, buscar todos los nidos, dividirla, o sea, para hacer el trabajo un poco más amigable, se dividieron esta área de 50 por 50 en pequeñas parcelas de 10 por 10, se buscaron todos los nidos en cada una de estas áreas. Aquí pueden ver a uno de los colaboradores de este trabajo buscando y haciendo seguimiento a estos nidos. Se marcaron con banderas. En este caso, pues los colores no dicen nada, pero sencillamente era por facilidad de las banderas que teníamos, entonces se utilizaron. Lo que sí se hizo fue en el momento en que se escogió parte de esos sectores donde encontrábamos una agrupación de nidos más cercana entre sí, fue marcar cada uno de los nidos que se encontraban con diferentes colores. Aquí podemos ver unas, o sea, me disculpan las fotos, pero la verdad es que sufrí un pequeño accidente antes de terminar todo el trabajo con un disco duro donde tenía la mayoría de las fotos, y estas son algunas que logré rescatar de los chicos con los cuales trabajé. Entonces ahí podemos ver la entrada de un nido y algunas hormigas marcadas, las que se ven naranja. Acá vemos otras marcadas con rojo, con otro nido. Aquí vemos otro nido marcado de azul. Las tapas que ustedes ven cerca de las bocas de los nidos era pues un sistema que tenemos de marcaje. Como ustedes pueden ver, el área es bastante grande, bastante tupida. El pasto crece cuando llueve de una manera bastante alta, entonces nos tocaba que marcar estos, hacer el mapeo de cada una de las parcelas y poder volver a encontrar el nido después de que se hacía la poda por parte de una persona. Entonces llegaban y podaban, y poder encontrar nosotros fácilmente el nido, pues teníamos que marcarlo de una manera, y una de ellas fue marcándolo con estas tapas. Se escogieron 8 áreas del sitio donde más encontramos nidos de esas agrupaciones. A esto se les llamó foco, como les he mencionado anteriormente.
escogieron 8 de estos lugares, de estas agrupaciones. Lo que se hizo fue marcar cada uno de estos nidos con diferente color. Se extrajeron todos los nidos de los 8 focos. Entonces, ¿qué es lo que mirábamos ahí cuando hacíamos la extracción? Si había reina, el número de obreras, tanto hembras como machos, en este caso pues las hembras aladas, los machos, las pupas, las larvas, la profundidad del nido, el número de cámaras. Y vimos cómo se realizaba la extracción de cada uno de los nidos. Sencillamente se hace un hueco, más o menos de 1 metro, y se va acercando a la boca del nido poco a poco, ¿no? Con mucho cuidado. Esto es lo que les decía Diana acerca de la paleontología, pues es algo que era algo similar, en este caso pues para buscar cada uno de los nidos y poder extraerlos sin causar pérdidas de la población. Aquí vemos, se alcanzan a ver algunas pupas dentro de una de estas cámaras, así lo íbamos destapando y íbamos extrayendo cada uno de los nidos que habíamos sacado. Pues aquí pueden ver, ya cuando se hacía la extracción, pues sencillamente se ubicaban todos en un solo nido. Bueno, los que íbamos sacando por nido. Bueno, entonces, después de hacer esta extracción de estos nidos que teníamos y mirar lo que era la población de cada uno de ellos, más adelante íbamos a hacer pruebas diádicas de interacción. Las pruebas diádicas de interacción pues son prácticamente, para los que de pronto no han trabajado mucho con ello, son pruebas comportamentales. Entonces se midió lo que era el tiempo de antenación entre los nidos que pertenecían a un mismo foco. Se medía también el tiempo de apertura de mandíbulas, que eso se le llamó intimidación. El tiempo de agresión solamente contábamos cuando era agarre o un ataque con aguijón. Se midió también el tiempo de huida, o sea, cuando ellas se encuentran con otra hormiga y sencillamente se apartan ligeramente, se tomó ello. Y se midieron con nidos de otra zona, totalmente distinta, para mirar pues y tenerlo como control. Cada enfrentamiento fue grabado en video. Esto pues para ver el comportamiento lo determinamos en tiempos de interacción, basándonos o ayudándonos con el programa Boris. Y se utilizó la herramienta Tramin-AR para tener una visión general de todas estas secuencias de comportamiento y poder, digamos, bajo esos enfrentamientos diádicos, pues tener un análisis adecuado de ello. Les voy a mostrar en esta diapositiva cómo marcamos esos comportamientos. Aquí está el comportamiento de picadura, era cuando ellas se enfrentaban en una arena y presentaban pues el comportamiento. Aquí es agarre, cuando agarraban de la pata, generalmente esto podría durar unos segundos a los 3 minutos que teníamos de observación. Intimidación, solamente apertura de mandíbulas, y antenación solamente era cuando hacía como una exploración. Ahí vimos cada uno de los comportamientos. Entonces, después de tener esta parte, o sea, haber separado esos focos, haber visto esos comportamientos, haber también podido medir lo que era la parte poblacional de cada una de los focos, el análisis que tocaba hacer para ello es una especie de análisis de redes. Esto se hizo con el programa R, con el lenguaje de programación de Python, y se utilizó un programa Gephi para, en este caso, pues obtener todo lo que era el análisis de estas interacciones y las gráficas pertinentes a estas interacciones. ¿Qué se tuvo en cuenta para este análisis? Bueno, en cuanto al análisis de redes, es la centralidad del vector propio, que aquí lo que nos daba esto era la influencia de un nido en una red.
en una red de nidos, o sea, en cada uno de estos focos. ¿Cuánto influía un nido en estas agrupaciones que habíamos separado como focos? La cercanía, pues, se basaba en la proximidad. En este caso, también tuvimos en cuenta lo que era la distancia, pero al mismo tiempo también lo que era la lejanía, o sea, cuán cercanos, cuán lejanos estaban, y las interacciones directas entre estos nidos. El coeficiente de agrupamiento, pues, digamos, era la densidad de las interacciones entre vecinos directos de un nido con los que se mantiene una relación, y se medía también las interacciones que no eran, en este caso, tan directas, sino, por ejemplo, si yo tengo mucha relación con mi vecino y mi vecino tiene mucha relación con su vecino, pues ahí de una u otra manera estamos teniendo una relación entre nosotros, y así no tengamos un encuentro nido a nido, pero ya hay ya un encuentro entre cercanos, entonces eso también se tenía en cuenta. Y en cuanto a comunidades, eran esos grupos que ya se comenzaban a formar de una manera social un poco más fuerte. Entonces, entre más enlaces tuviera, entre más visitas, interacciones uno a uno, pues esto iba a hacer que se comenzaran a hacer esas agrupaciones entre estos propios nidos. Entonces aquí les muestro todo esta sería la parcela de 50 por 50. Aquí está el área que está en el cuadro rojo, sería el área que tomamos nosotros, esos nidos, esas agrupaciones de nidos. Esta área de 50 por 50 tuvo para un periodo seco 457 nidos, y para lo que fue el periodo post lluvias 942. Aquí está esa área que está demarcada con rojo ahora, donde tomamos las agrupaciones de nidos, perdón, y tenemos aquí demarcado con colores lo que fueron los focos, y lo que está en blanco, que son los nidos que no cayeron en esas interacciones. Algo para tener en cuenta es que no hubo una interacción de un nido externo, en este caso, o de un nido que estuviera fuera del foco con otro foco. Bueno, en total, de estos 108 nidos que se estudiaron para los focos, se obtuvieron 10 reinas, promedio de 52 obreras, una profundidad de 25 centímetros, y se registraron 3.677 interacciones entre estos nidos. Se presentaron en promedio se presentaron entre 322 y 568 interacciones por cada una de estas agrupaciones de nidos, y en algunos focos no se encontró reina, y en otros se encontró 2 reinas. Pero algo interesante es que por comunidad solamente se encontró una reina. O sea, cada uno de estos focos que presentaron algunos de estos nidos, una agrupación o una cercanía entre ellos, hubo solamente una reina. Entonces, aquí ya comienza a mostrarnos un detalle. Las interacciones nido a nido que se presentaron entre las comunidades fueron significativas respecto a las interacciones nido a nidos que eran externas a esa comunidad o esa agrupación más cercana, o esas subcomunidades que encontrábamos allí, diciendo de que pertenecían a una misma comunidad. Aquí ya podemos comenzar a plantear una pregunta, ¿no? Si existen patrones de interacción entre esos nidos cercanos. Bueno, el foco 1 de estos 8 focos podemos encontrar con todo ese análisis 3 comunidades. Cada color que ustedes observan aquí es una comunidad. Entonces, aquí vemos que hay 3 comunidades como tal. Cada uno de estos puntos, estos nodos, es un nido, y ya les muestro dónde estaban las reinas en este foco. En el foco 1 encontramos 2 reinas. Estaba una en el nido 8, otra en el nido 2, pero vemos que ya aquí nos arroja que son, o sea, en este caso una comunidad o una agrupación de nidos distinta.
Bien, aquí hay hubo una interacción, pero esa interacción no alcanzó a arrojarse y a ponerla como si fuera una sola comunidad. La separa y sencillamente pues sabemos que entre nidos de Ectatoma ruido hay comportamientos de cleptobiosis y quizás no tuvo tanta fuerza o tanto peso en ese caso esa interacción. Pero lo interesante es que aquí ya no lo separa por colores, o sea, nos dice, mire, aquí la interacción entre estos nidos es totalmente fuerte y digamos que pertenecen a una misma comunidad. Pero lo más interesante de todo es que en todas las comunidades nunca encontramos dos reinas. Y se dio lo mismo en los focos donde encontramos dos reinas. O sea, no pertenecían a la misma comunidad. Entonces, eso nos muestra algo muy, muy interesante. ¿Cuál es el número de reinas presentes en cada nido y su posible influencia sobre la formación de estas subcomunidades de nidos? Pues como les estaba diciendo, aquí se encontraron también solamente dos reinas y pertenecían a una comunidad distinta. Así que aquí está, era el nido 1 en este caso y acá el nido 9, era el color verde y acá la reina estaba en la otra comunidad y estaba con color morado. O sea que las interacciones de estas agrupaciones de nidos no alcanzaban a ser bastante fuertes para ser unidos con la otra comunidad. Para el foco 8, hubo también 3 comunidades y fue donde también se encontraron 2 reinas y volvió a pasar lo mismo, no pertenecían a la misma comunidad, sino a una comunidad distinta. Bueno, pero entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? ¿Por qué esa separación de comunidades comienza a ser importante? ¿Y por qué comienza a ser importante en que no encontráramos reina en estas comunidades? Bueno, recuerdan lo que les mencionaba acerca de los videos de los enfrentamientos diádicos, ¿no? Se observaron 4.105 videos. Se tomó nidos control contra, bueno, la primera parte para hacer ese análisis de esos enfrentamientos fue separar lo que era el control. El control que era los nidos externos al área de estudio, escogíamos nidos de fuera, en este caso fue superior a 300 metros, donde se ubicaron nidos externos, frente a los nidos de los focos. Los enfrentamientos, en este caso lo tomamos para hacer el análisis, era diferente. ¿Y cuáles eran? Eran los que eran nidos de ese mismo foco, pero entre comunidades distintas. O sea, la comunidad 1 contra la comunidad 2, y luego la comunidad 1 contra la comunidad 3, y luego la comunidad 3 contra la comunidad 2. Y después teníamos los que eran iguales, eran los enfrentamientos entre los nidos que pertenecían a la misma comunidad. ¿Qué encontramos? Bueno, en este caso la pregunta era si en diferentes conjuntos de nidos caracterizados por tener una alta actividad se observan comunidades de nidos con interacciones privilegiadas más frecuentes. ¿Y qué encontramos? En los nidos control o en los nidos de los focos, cuando los enfrentábamos contra esos nidos externos, la agresión era totalmente fuerte. Aquí la podemos ver, se está señalada con color verde, que es lo que nos mide lo que es la frecuencia, en este caso en tiempo, para el eje X. Y el eje Y sencillamente es el número de veces que se da este comportamiento. Entonces podemos ver que casi que en todos los focos, cuando se enfrentaban contra nidos externos, la agresión era lo que ocurría en el enfrentamiento, la mayor cantidad de tiempo. Para lo que eran nidos de diferente comunidad, pero del mismo foco, comenzamos a notar ya una tendencia, a pesar de que la gran mayoría hubo un enfrentamiento de agresión, ya sea de agarre o de picadura, también hubo una entonación bastante fuerte y algunos comportamientos de escape como tal, y pues de intimidación que se presentó casi que en la mayoría de los focos. Y si nos vamos para lo que eran nidos de la misma comunidad, ya casi que la agresión no se da
solamente por acá en el foco 8, pero de resto todos fue una antenación, una condición de escape que generalmente la podemos ver, pues que sea solamente en 3 de los 8 focos. Y este espacio que ustedes ven aquí, que no lo tuvimos no lo medimos, y en cada uno de los focos, en cada uno de los enfrentamientos anteriores también lo podemos ver, es el tiempo en el cual no ocurre absolutamente nada. Entonces aquí no teníamos, en este caso cuando iniciamos el trabajo, no tuvimos como una variable para marcarlo, no lo pensamos, no lo detallamos de esa manera, entonces no se midió ese tiempo, pero si sacamos una relación respecto al tiempo de estos nidos que eran de la misma comunidad en cuanto a la acción que tuvieron, es sencillamente mucho mayor a lo que se presentó en nidos de diferente comunidad y en nidos contra control. Así que ese comportamiento de no hacer nada, pues es hacer algo, y es hacer algo que están es lo más probable con hormigas que para ellas no presentan ningún riesgo, entonces ellas se dedican sencillamente a hacer otras cosas o a acicalarse, bueno, en fin, a otras actividades. Pero esto realmente se notó muchísimo más en lo que fue el enfrentamiento contra nidos que pertenecían a una misma comunidad. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto que les he dicho? Bueno, que las interacciones entre estos nidos que pertenecen a esta misma comunidad, pues son mucho más importantes para esas hormigas, porque muy probablemente, pues la hipótesis que marcamos aquí, es que sean hormigas de la misma colonia, ¿ya? Y algo bien particular es que precisamente en estos nidos de estas hormigas de esta comunidad, una reina, encontramos 2 reinas. Es que estas interacciones entre estos nidos se da por una razón bien particular, y es que hay una alta familiaridad entre estos nidos de una misma comunidad. Y cuando se ha presentado agresión entre esos nidos cercanos, generalmente es porque son nidos que son de diferentes colonias, y esto se ha observado en trabajos que se han realizado en Panamá y Costa Rica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, en este caso que Ectatoma ruido SP2 presenta una agresión intraespecífica cuando no son nidos de una misma colonia, por lo menos para esta zona, para esta región del suroccidente colombiano. Es una hormiga que es definitivamente polidómica, generalmente estacional. Algo que no les comenté es que este estudio se hizo en 2 épocas, en la época seca y en una época post lluvias, y la diferencia de nidos fue bastante alta, estamos hablando casi del doble, y esto muestra una importancia en lo que es el comportamiento polidómico, que es buscar en determinados momentos ampliar el número de nidos para así ampliar el terreno de forrajeo, y pasar de 457 a 900 es bastante alto. La familiaridad entre nidos de Ectatoma ruido SP2 no está marcada por la distancia entre ellos, no hubo una relación positiva en cuanto a la que era la familiaridad y la distancia. Las interacciones podían marcarnos que un nido que estuviera muy cerca a otro podía también llegar a ser de diferente colonia, ya que no tenían el mismo área de forrajeo, o en este caso pues no presentaba una interacción de familiaridad. Y que claramente Ectatoma muestra una dominancia, lo vimos en este estudio, por esa cantidad de nidos nuevos al pasar de una época a otra, y en los estudios que se han hecho de diversidad en todas estas áreas, realmente Ectatoma muestra un gran éxito a nivel de dominancia respecto a otras especies. Bueno, eso era, bueno, y que las interacciones entre los nidos con alta familiaridad generalmente presentan una sola reina. Y aquí les muestro cómo es un nido de Ectatoma. Este nido, lo que hicimos fue invertir cera parafina y poder tomar un modelo arquitectónico del nido. Esto fue ya otra parte de otro capítulo que hicimos después, posterior a lo que acabaron de observar.
Bueno, muchas gracias. Este es un estudio bastante amplio, así que eh, si tienen preguntas, pues bueno, con mucho gusto les puedo responder. Vale, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Damos inicio a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carlos? Bueno, Andrés Morales escribe excelente. Sí, todavía estás presentando tu pantalla, si quieres dejarla de... Listo. Bueno, Carlos, sí, sí, escribe. Muy interesante este análisis de redes. Felicidades por el trabajo. ¿Os planteáis hacer análisis genéticos que servirían para confirmar las relaciones de parentesco entre focos y comunidades? Sí, sí, ya, está en proceso. Son muestras que en este momentico están en la Universidad de París. Eso es un trabajo, digamos, que se está haciendo, que yo hice con el doctor Jean-Paul Lachaud, de la Universidad Paul Sabatier en Francia, y pues con él y otros investigadores estamos trabajando en ello. Esperamos tener resultados, no sé, de pronto este año o el próximo. Igual ya se tiene todo ese material en, en París y esperemos en el momento en que tengamos algunos recursos extra, pues poder realizarlo. Y si esta pandemia nos deja. Mm. Bueno, Andrés Sánchez también comenta, excelente, interesante estudio y qué densidad de nidos. Mm, la- pues aquí por hectárea generalmente estamos hablando de más o menos unos 3.500 nidos. Sí, yo tengo una pregunta, Carlos. En tu trabajo, que tú cogías las hormigas y hacías los experimentos en el laboratorio, ¿qué tanto tú crees que eso puede variar con respecto a lo que se puede observar directamente en campo? Los, Los enfrentamientos, ujú. no, se da, o sea, se da en campo y uno lo ve. Lo que pasa es que es poco perceptible porque cuando tú sigues una hormiga, ¿no? Ya, digamos, los que hemos hecho ese trabajo de seguir, de ubicar nidos, lo vemos con regularidad. Entonces uno ve que va una hormiga y va arrastrando a la otra, la va arrastrando de la pata y pues hay muchos detalles, ¿no? Yo antes pensaba que sencillamente, porque hay comportamientos de hormigas donde sacan a las nuevas obreras, pero hay diferencias, ¿no? Para sacar esas nuevas obreras en algunos casos lo que hacen es cargarlas y ubicarlas en una zona distinta. Pero aquí prácticamente muestra que cuando ya hay un agarre de pata, es sacarla y pues también es un gasto energético menos que tiene que hacer, porque si se ponen si se agarran, en este caso, a hacer picaduras, pues generalmente ambas terminar muertas, mínimo una, pero pues el gasto energético sí sería mucho más alto y aparte que es riesgoso, ¿no? Aquí ya estaría perdiéndose un individuo, entonces para ella es más fácil, por así decirlo, es agarrarse y ahí sacar y alejar a la intrusa y luego ya volver a su terreno. Y bueno, y más teniendo en cuenta que el ectotoma presenta un comportamiento de clectobiosis, y clectobiosis es el robo de recursos, entonces generalmente es común. Y con ectotoma, yo que he trabajado ya pues, bastante tiempo, puedo decir que es muy común, pero no se tenía, digamos, esa referencia que ahorita es un poco más clara para los que trabajamos en esto. Ok. Simcerda escribe, la polidomía puede servir para ampliar la extensión de las áreas de forrajeo.
pero también en ciertas épocas del año para mantener alejadas a las nuevas hembras de la influencia, normalmente negativa, de la reina. Así ocurre en las colonias policálicas de las hormigas de desierto del género Cataglyphis. Hay nidos secundarios donde nunca está la reina y se encuentran las hembras durante la época prevuelo nupcial. ¿Podría ser algo parecido en Ectatoma rhythm? Sí, sí, yo también pienso que es así porque precisamente en la época de post-lluvias, precisamente es cuando más se presenta esta emergencia de nuevas reinas. Y lo que uno observaba era esa parte, ¿no? O sea, igual hay un mayor campo de forrajeo y cuando se encontraban estas obreras, estas forrajeras, alguna reina nueva que estaba saliendo, la agresión es fuerte y la cantidad de reinas que uno encuentra muertas en estos momentos es bastante alta y más teniendo en cuenta que hay una explosión de mucho más nidos para la época post lluvias, que es la época en que hay una expansión, como dice G al respecto. ¿Sí? Yo digo que es ese comportamiento es muy similar en especies que son dominantes como Cataglyphis y Ectatoma. Eh, Camila Tocora pregunta también, ¿por qué se escogió la especie? ¿Qué otras especies se podrían utilizar para este estudio? ¿Por qué la especie? Pues, a ver, siempre me llamó la atención, aparte que es una especie que a pesar de ser dominante para mí, no es una especie tan agresiva con uno, si me entiendes? O sea, por ejemplo, Odontomachus bauri, que es muy común también ahí en la zona en Cali, en la universidad tú vas y la encuentras también por todas partes, pero es muy agresiva, o sea, es así, no se deja manipular fácilmente. En cambio, Ectatoma de una u otra manera es fácil de manipular, no tiene tanto problema. Eh, para el mantenimiento de los nidos tampoco es gran dificultad poder tenerlos aparte. Ubicar los nidos tampoco es difícil, o sea, ya después de que tú tienes el ojo ya los ubicas relativamente fácil y su abundancia. En Cali la abundancia es bastante alta, entonces es una hormiga que era fácil de estudiar y bueno, ya me había enamorado de esa especie. Brandon escribe, excelente charla, Carlos. ¿Este comportamiento es común en otras especies de ectatoma, como por ejemplo Ectatoma tuberculatum? Sí, sí, pues de hecho con Ectatoma tuberculatum es donde se ha visto, digamos, fue de los primeros grupos en el género donde se encontró la polidomia y es común. En Brasil se han hecho varios estudios al respecto con lo que es la polidomia de Ectatoma tuberculatum. En México no, pero lo más probable es que presente ese mismo comportamiento. Y hablando con el profe Jean Paul, que pues también vive parte del tiempo del año en México, pues él ya tiene varios nidos registrados en la zona donde está porque es un apasionado con el género y él menciona que lo más probable es que sí se dé ese comportamiento de tuberculatum, igual que Ectatoma, porque también es muy dominante en las áreas donde está. Daniel Girón pregunta, ¿en las zonas de evaluación existía la presencia de otras hormigas u otros organismos? ¿Se podría analizar el comportamiento con otros individuos? Sí, sí había, digamos ahí, eh, Solenopsis geminata es también otra de las especies dominantes en el área y es con las cuales se tiene bastante interacción por parte de Ectatoma. Hay otra, si no, que no recuerdo la especie, es una Pseudomyrmex. Ay, no recuerdo, se me fue el nombre, pero también es muy común en la zona. Y Odontomachus bauri. Ok. Rodrigo Feitosa escribe, felicitaciones por la charla, Carlos. ¿Cuál sería la diferencia entre nidos polidómicos y policálicos? A mí me parece que hay mucha confusión en la literatura. Bastante. Yo creo que ponerse de acuerdo con esta terminología pues es bastante complejo, ¿no? Porque uno encuentra y en muchas de las definiciones los autores no haya gran diferencia con estos nidos que son policálicos.
Mm, no, pues la verdad me corchaste con la pregunta, pero, pero no, para mí en este caso la polidomia la define muy bien es mm, lo que son esas interacciones que hay entre cada uno de los nidos eh, y la reina, que en este caso su origen, que tendríamos que comprobar más con el análisis genético, eh, pero, pero no vería otra más. Y si uno se mira o revisa lo que es la definición de policálicos, es muy similar, así que yo no sé si al terminar se hará una unión de los dos y se escogerá uno, pero no. Ve, y lo que está diciendo Jim es similar, o sea, es Sí, bastante complejo. sí, Sim dice, yo uso como sinónimos polidómicos y policálicos. Viene del inglés donde un domo es un hormiguero, ant hill, pero los afrancesados les decimos cálices, policálicos, porque nuestros hormigueros no hacen domos. Ah, bueno. Sí, sí, o sea, tiene una raíz, cálices, el sitio donde se mide así, no veo diferencias, pero, pero tiene mucho sentido. Cálice a domo. Generalmente es un término más anglo, ¿no? O sea, de las hormigas hacen esos domos en algunos lugares y quizás por eso se escogió, pero sí, no vería diferencia. Rodrigo Feitos escribe, muchas gracias Carlos. Y Sim, no sé si alguien tiene otra pregunta para Carlos. Bueno, mm, parece que no hay más preguntas, Carlos. Te agradecemos mucho por tu presentación, un trabajo muy interesante y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Vale, Carlos. Diana, gracias y gracias a todos. Hasta luego. Chao, Carlos, que estés bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo encuentro mirmecológico. Que estén muy bien.